Gloria a Dios. Bienvenidos a todos. Yo me llamo Clinton y ustedes están conmigo en el canal Word Prophet, un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre la gente en las iglesias de Dios para que regresemos a servir a Dios en espíritu y en verdad, como nos mandó nuestro Señor Jesucristo, diciendo, Dios es espíritu y los que le adoran es menester que le adoren en espíritu y en verdad. Aleluya, bendito sea Dios. Si tienes tu Biblia en mano, y espero que sí, ven conmigo a Lucas, el Evangelio de San Lucas, el capítulo 9. Perdón, y quiero compartir con ustedes algo muy importante, muy básico, fundamental de la fe de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 9, comenzando en el versículo 18, dice, y aconteció que estando él solo orando, estaban con él los discípulos y les preguntó, diciendo, ¿quién dicen las gentes que yo soy? ¿Quién dicen las gentes que yo soy? Una pregunta muy importante. Y ellos respondieron y dijeron, Juan el Bautista, y otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo, mas vosotros, ¿quién decís que yo soy? Entonces respondiendo Simón Pedro dijo, el Cristo de Dios. El Cristo de Dios. Nosotros en las iglesias, nosotros que profesamos ser cristianos, nosotros somos muchos, pero hay muchos que profesan ser cristianos que no son realmente en la fe de Jesucristo. La fe es la doctrina. La fe de Cristo es la doctrina de Cristo. Y dice la Biblia que cualquier persona que transgrede y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y por eso dijo Jesucristo que pues vamos a Mateo 7, rápido, Mateo 7 y versículos 13 y 14. Dice Jesucristo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y los que entran por él son muchos. Porque la puerta es estrecha y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Pocos. Entonces, dice la Biblia, no solamente aquí, pero en todas partes de la Biblia, que la mayoría de la gente que profesan ser cristianos están yendo a la perdición. No son realmente cristianos. Es una cosa decir que sos cristiano, es otra cosa permanecer en la doctrina de Cristo. Y el hecho es que la mayoría de la gente que dicen que son cristianos no están en la doctrina de Cristo, no tienen a Dios y no van a entrar en el reino de Dios. Es porque no permanecen en la Escritura. Están demasiado ocupados en el acto de ir a su iglesia y no están haciendo la única cosa que Jesucristo mandó que hagamos. Está escrito en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Dice Jesucristo, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, ¿quién es el Señor Jesucristo? ¿Quién decís que yo soy? Dice Jesús a sus discípulos. Y Pedro dijo, el Cristo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Dice en 1 de Juan capítulo 5 que cualquier persona que cree que Jesús es el Cristo, vamos ahí. 1 de Juan capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ok, dice la Biblia así. ¿Qué quiere decir que Jesús es el Cristo? Cristo es una palabra en español que quiere decir el ungido. El ungido. Podemos ver eso en la Biblia. Vamos primero a Hechos, Actos en mi Biblia, Hechos en tu Biblia, tal vez. Pero Actos capítulo 4 y versículos 25 y 26. Los discípulos de Jesucristo estaban
orando y dicen, pues comenzando en versículo 24, los cuales habiendo oído alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos están. Que por la boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinaron las gentes y los pueblos imaginaron cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Contra su Cristo. Están hablando del segundo salmo. Están citando del segundo salmo. Vamos ahí entonces, el segundo salmo. Salmo capítulo 2. Bendito sea Dios. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos imaginan cosas vanas? Estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido. Contra su ungido. Ahí en Hechos 4:26 dice contra su Cristo. Aquí dice contra su ungido. Son dos palabras que tienen el mismo significado. El Cristo es el ungido. El ungido. Cuando Jesucristo nuestro Señor tenía 30 años de edad, descendió al río Jordán y fue bautizado por Juan el Bautista. Y cuando había sido bautizado, algo pasó. Los cielos se abrieron y Dios habló de los cielos concerniendo a su Hijo. Y él dijo del cielo, este es mi Hijo amado, en quien tengo mucha complacencia. Dios testificó de los cielos de su Hijo, como está escrito en 1 de Juan 5:7. Dios testificó de los cielos de su Hijo y ungió su Hijo con su Espíritu. Dios ungió su Hijo con su Espíritu. Y Juan vio este acontecimiento en la forma de una paloma. La paloma no era el Espíritu Santo, la paloma era una señal para Juan. ¿Okay? La Escritura dice que Juan, y solamente Juan, vio esa señal en la forma de una paloma. Era una señal para Juan, para que Juan sepa que ese hombre que él había bautizado es el que iba a venir, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que toma los pecados del mundo. Aleluya. Entonces, Jesucristo, el Hijo de Dios, fue ungido en aquel día. Y otra vez en Actos, capítulo 10, van conmigo a Actos 10, cuando Pedro estaba predicando en la casa de Cornelio, y el versículo 38, creo, dice, como Dios ungió a Jesús de Nazaret, como Dios que ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los que estaban oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Jesucristo, el Hijo de Dios, fue ungido con el Espíritu Santo. Muchas personas dicen que Dios es una trinidad de personas, pero esa es una mentira. Eso es un mito de Babilonia. Dios no es una trinidad de personas. Dios es Espíritu y Dios es Santo. Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que cuando su madre María era encinta, que lo que estaba engendrado en ella era del Espíritu Santo. Mateo 1:20 y Lucas 1:35. Lo que estaba engendrado lo que estaba engendrado en el vientre de María era del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el Padre de nuestro Señor Jesucristo le ungió con su Espíritu. Por eso se llama el ungido, el Cristo. El Cristo. Entonces Pedro dijo, el Cristo de Dios, el ungido de Dios. Vamos a Mateo
para ver esta misma conversación, pero con las palabras del Espíritu Santo por Mateo. Y en Mateo 16, en versículo, vamos a comenzar en, pues, el versículo 13. Y cuando Jesús vino a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que yo, el Hijo del Hombre, soy? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Díceles él, pero vosotros, ¿quién decís que yo soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Pedro no recibió lo que había dicho de ningún hombre. Lo recibió de Dios. Era nacido de nuevo. Porque dice Jesucristo, si un hombre no nace de nuevo, un hombre no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Si un hombre no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Pedro pudo ver en ese momento el reino de Dios. Él sabía que Jesucristo era el Hijo de Dios. Él no aprendió eso de ningún hombre. Él aprendió eso de revelación por Dios. Y respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. De este versículo se trata este mensaje. La roca sobre que Jesús iba a edificar su iglesia, ¿cuál era? Algunos dicen que era Pedro. Pero Pedro no era esa roca sobre el cual Jesús iba a edificar su iglesia. Jesucristo, vamos a escuchar cuidadosamente, y yo también te digo, Mateo 16:18, y yo también te digo que tú eres Pedro, porque, dijo Jesús a Simón, tú eres Pedro. Porque sobrenombró Simón con el nombre de Pedro. Porque Pedro, o Simón, fue sobrenombrado Pedro porque él estaba escogido por el Señor Jesucristo para ser el primero de presentar el Evangelio de Cristo a los judíos, a los samaritanos y a los gentiles. Pero no en este momento, porque en este momento, cuando Jesucristo está teniendo esta conversación con sus discípulos, no había ningún Nuevo Testamento, no había ningún cristiano. Estamos viendo una conversación que aconteció durante el periodo del Antiguo Testamento, cuando Jesucristo fue enviado a la gente de Israel para buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estamos leyendo en Mateo 16, en la otra página, en Mateo 15:24 dice, y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:24. Entonces, la conversación que estamos viendo es una conversación entre Jesús, el rey de los judíos, y unos de sus discípulos judíos. Y el Nuevo Testamento no había comenzado todavía. Pero en versículo 19 dice, y a ti daré las llaves del reino del cielo, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo.
Dijo eso a Pedro por la misma razón que él dio el nombre Pedro a él, que su nombre era Simón. Pedro es una palabra como piedra, que quiere decir una piedrecita, algo que uno puede levantar con la mano, poner en la mano, tirar con la mano. Eso es una piedra, Pedro. Pero la roca que Jesús mencionó en la misma sentencia es diferente. La roca, una roca y una piedra no son la misma cosa. No son la misma cosa en griego, ni son la misma cosa en español. Una piedra y una roca son dos cosas muy diferentes. Una piedra es algo de piedra que uno puede levantar con su mano y tirar con la mano. Una roca no es una cosa que uno puede agarrar con la mano y tirar. Una roca es una pieza de piedra tan grande que se puede usar para un fundamento. Uno puede construir una casa o un edificio sobre él, o sobre ella, perdón. Esa roca, una roca es algo grande que se puede usar para una fundación. Esa es la diferencia. Entonces Pedro se llama Pedro, él no se llama roca. Una piedra y una roca no son la misma cosa. Entonces, los que dicen que Pedro era la roca en que Jesús iba a edificar su iglesia, están en error, porque no están creyendo la palabra de Dios, no están escudriñando las escrituras, no están poniendo atención a las palabras de Jesucristo. Están poniendo atención a las palabras que el hombre en un disfraz que está en el púlpito en su iglesia, que sea una iglesia católica o una iglesia protestante, son todos de la misma familia. Y un cristiano no es ni católico ni protestante. Y un católico y un protestante no son cristianos. Los católicos y protestantes son discípulos de Roma. Pero un cristiano es un discípulo de Jesucristo. Así es la diferencia. Entonces, regresando al versículo 17, perdón mi lengua. Y respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, él dijo por revelación de Dios. Él no aprendió eso de ningún hombre. Él no aprendió eso de carne ni sangre. Él aprendió eso de Dios. Él tenía esa revelación de Dios. Por eso Juan dijo, cualquier persona que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Pedro estaba nacido de nuevo. O mejor dicho, él era nacido de nuevo. Había recibido de Dios la revelación de su Hijo. Jesucristo es el Hijo de Dios, no es Dios el Hijo. El Hijo de Dios es una cosa, Dios el Hijo es otra cosa. No son la misma cosa. El Hijo de Dios es un hombre que tiene por su padre Dios y tiene por su madre una mujer humana, una virgen de la gente de Israel. Dios el Hijo es un Dios que tiene el título Hijo, que supuestamente es coigual, coeterno y coexistente con el Padre, y supuestamente estaba con él desde el principio, y ellos supuestamente crearon todas las cosas juntas. Y eso es un mito. Dios ha dicho en su palabra, por medio de su palabra, muchas veces que Él es uno y que Él creó todas las cosas por sí mismo. No había nadie con Dios en el principio. Él creó todas las cosas por sí mismo. Vamos a leer en Isaías 44, versículo 24. Así dice el Señor, tu Redentor y formador tuyo desde el vientre. Yo, el Señor, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo.
Dice en el versículo 6, así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos, yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. En versículo 8, no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde antiguo, y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos, ¿hay un Dios fuera de mí? No hay fuerte, no conozco ninguno. Hay solamente un Dios. Dios es un espíritu. Dios es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Un Dios y un hombre. Como escribió Pablo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pedro tenía esa revelación. Pedro tenía la revelación de Dios de que Jesucristo, este hombre enfrente de él, era el Hijo del Dios viviente. Y esta es la roca sobre que Jesús iba a edificar su iglesia. Esta es la roca sobre que Jesús está edificando su iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Escúchenme, hay tantas personas en la arena de religión que dicen que son cristianos. Y la mayoría, más que 99%, la mayoría de ellos creen en fábulas religiosas concerniendo quién es el Hijo de Dios. Los católicos y protestantes creen que Dios es una trinidad de personas, y ellos creen que Jesucristo es un Dios que se llama Dios el Hijo. Pero están equivocados y no conocen a Dios ni tienen a Dios, porque no están permaneciendo en la doctrina de Cristo. Porque Jesucristo no es Dios el Hijo. Los testigos de Jehová, ellos tienen su fábula de su Jesucristo. Los mormones, ellos tienen su fábula sobre su Jesucristo. Los islámicos, ellos tienen su fábula, su historia, su Jesús. Pero dice la Biblia que hay otros Jesuses. Vamos a 2 Corintios, capítulo 11. 2 Corintios 11. Pablo está escribiendo a la iglesia en Corinto y dice en versículo 4, porque si el que viene predica otro Jesús que nosotros no hemos predicado, otro Jesús que no hemos predicado, o si vosotros recibís otro espíritu del que habéis recibido, o otro evangelio del que habéis aceptado, le sufriréis bien. Le sufrierais bien. Perdón mi lengua. Pablo estaba regañando los discípulos en Corinto porque él y los otros apóstoles habían predicado claramente a ellos la doctrina de Jesucristo, y ellos estaban sufriendo otros hombres viniendo en la iglesia trayendo otros Jesuses, otros espíritus y otros evangelios. Entonces sabemos muy bien de la Escritura que hay varios Jesuses en el mundo. Yo vivo en Santo Domingo de Heredia, en Costa Rica. Probablemente en mi vecindad hay 10 Jesuses. En mi bloque solamente. Hay muchos Jesuses en el mundo. Pero solamente hay un solo Jesús, que es el Salvador del mundo, el Cordero de Dios. Y este Jesús es el Hijo del Dios verdadero. Es el Cristo, el ungido. Ese hombre que Dios ha ordenado, escogido y ungido para ser el juez de los vivos y de los muertos, y ser Señor de todo, para sentar en su mismo trono, el trono de Dios, y reinar sobre todo el mundo. Por eso Dios dijo en el principio, hagamos al hombre en nuestra imagen. Vamos ahí, Génesis 1:26, una profecía sobre el Hijo de Dios. Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen. No dice, creamos al hombre en nuestra imagen, ¿verdad? No dice eso. No dice Dios a otra persona, vamos a crear
al hombre en nuestra imagen. No dijo eso. Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves del cielo, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Ok, una profecía sobre Jesucristo, el Hijo de Dios, que no existió en este tiempo que Dios estaba diciendo estas cosas, pero Moisés escribió eso como Dios lo dijo, como 3.500 años atrás, porque esto se trató del Hijo de Dios, que Dios iba a enviar en el mundo como 4.000 años después desde el principio, para hacer los hombres en la imagen de Dios. Jesucristo vino para hacer los hombres en la imagen de Dios, porque Dios creó los hombres en su imagen. Vamos a continuar en Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. Y creó Dios al hombre a su imagen. No dice, hizo los dioses al hombre a su imagen. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. ¿Cuántos dioses hay aquí? Uno. Un solo Dios, como él dijo en Isaías, que él creó todas las cosas por sí mismo. Pero antes que él creó el hombre, él dijo, para que Moisés lo escribiera, hagamos al hombre en nuestra imagen. Era una profecía que pertenece al Señor, al Señor nuestro Jesucristo. Porque en Lucas capítulo 24 y versículo 44, dice nuestro Señor Jesucristo, y Él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era menester que se cumpliesen todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos de mí. Las cosas que estaban escritas en la ley de Moisés, y en los salmos, y en los profetas, eran de Él. Y cuando Él nació y creció en un hombre, Él leyó estas cosas y entendió que se trataron de Él. Y Él fue enviado en el mundo para hacer los hombres en la imagen de Dios. Dios estaba en Cristo, y Dios en su Hijo Jesucristo, ellos hicieron al hombre en su imagen. Esta es la razón para que Dios dijo, hagamos al hombre en nuestra imagen. No dijo creamos, dijo hagamos. El hombre ya existió, ya había sido creado. El problema es que el hombre cayó en pecado, y todos nosotros nacimos en pecado por causa del pecado de Adán. Entonces Dios envió a su Hijo para hacer los hombres en su imagen. Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Él no es Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. No puede ser la segunda persona de la Trinidad, porque no hay ninguna Trinidad, y por consiguiente no hay ninguna segunda persona. No hay segunda persona. Hay solamente un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un Dios y un hombre no son una trinidad de personas. Y punto. Entonces, la revelación del hecho que Jesús es el Hijo de Dios, el ungido de Dios, el Cristo de Dios, esta es la fundación sobre que Jesucristo está edificando su iglesia. Esta es la roca. La roca, la fundación sobre que Jesús está edificando su iglesia no es Pedro. No es ningún hombre, es una revelación. Vamos a Mateo capítulo 11, en versículo 25 creo. Comenzando en el versículo 25, pero voy a concentrar en el versículo 27. Dice en versículo 25, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, gracias te doy, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y prudentes, y las has revelado a los niños. Aleluya. Sí, Padre, porque así agrado a tus ojos. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre,
Escuchen. Y ninguno conoce al Hijo sino el Padre. Ninguno conoce al Hijo sino al Padre. Ninguno conoce al Hijo sino el Padre. Eso nos dice que la única persona que puede revelar quién es el Hijo de Dios es el Padre. La única manera que una persona puede conocer quién es el Hijo de Dios es esa persona que ha recibido la revelación del Padre, de Dios. Si una persona no tiene la revelación de Dios de quién es el Hijo de Dios, no le puede conocer. Es imposible. Tiene que ser por Dios. Por Dios. Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es el único que puede revelar quién es su Hijo, porque Él es el único que sabe, que conoce su Hijo. Y ninguno conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo le quisiere revelar. Voy a leer eso otra vez. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre, y ninguno conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo le quisiere revelar. La única manera para conocer quién es el Hijo de Dios es recibir esa revelación del Padre, de Dios. Sin la revelación de Dios, uno no puede conocer el Hijo de Dios. Por esa razón hay tantas gentes, la mayoría de gentes que profesan ser cristianos en las iglesias, que dicen el nombre de Jesucristo, pero no saben quién es, no le conocen. Ellos imaginan, la mayoría de ellos imaginan que Él es una segunda persona de una trinidad de dioses. Y ellos lo llaman por un nombre, un título que no está en la Escritura. Dios el Hijo. Esa frase Dios el Hijo nunca se encuentra en la Escritura. Es perfectamente contraria a la Escritura. Dios el Hijo. Es contraria a la Escritura porque la Escritura dice vez tras vez tras vez que Dios, el único verdadero Dios es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y fuera de Él no hay fuerte, no hay Dios, no hay otro Dios. Dios dice, hay un fuerte fuera de yo no conozco ninguno. Hay un Dios fuera de mí, yo no conozco ninguno. No hay otro Dios. Dice Jesucristo cuando está orando a su Padre y su Dios en Juan 17, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado. Jesucristo, el Hijo de Dios, confiesa que su Dios, el Dios a que Él oró, es el único verdadero Dios. Pero la gente en las iglesias contiendan con Jesucristo diciendo, oh no, nuestra iglesia dice que tú eres Dios también y el Espíritu es otro Dios también. Pero Jesucristo no dice eso. La gente en las iglesias están contendiendo con Él, porque Él dice claramente que su Dios es el único Dios verdadero y no hay otro Dios fuera de Él. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es mi Dios y mi Padre, y espero que es tu Dios y tu Padre. Y la gente que creen que Dios es una trinidad de personas son paganos. Ellos no tienen a Dios porque no están permaneciendo en la doctrina de Cristo. La idea que Dios es una trinidad de personas, eso no es la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo es lo que la Biblia dice, que Jesucristo es el ungido de Dios, el Cristo de Dios, el Hijo del Dios viviente. El Hijo de Dios, no Dios el Hijo. Otra vez, Mateo 11, 27. Jesucristo dice, todas las cosas me son entregadas por mi Padre. Y ninguno conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo le quisiera revelar. Ahora muchos me van a decir, pues, ¿cómo podemos conocer a Dios entonces? Por la revelación de Dios.
Y dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a recibir una revelación de Dios? Permaneciendo en su palabra. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Si permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿De dónde viene revelación de Dios? De su palabra, permaneciendo en su palabra y obedeciendo lo que Él dice en su palabra. Porque dice la Biblia en Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El hombre que lee la palabra de Dios pero no obedece la palabra de Dios está engañando a sí mismo. Está trayendo ceguedad sobre sí mismo. Pero el hombre que lee la palabra de Dios y obedece, ese hombre va a recibir revelación. En el Salmo 111, van conmigo al Salmo 111, en el versículo 10, dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Buen entendimiento tienen cuantos ponen aquellos por obra. Su loor permanece por siempre. Escuchen, buen entendimiento tienen cuantos ponen aquellos por obra. El hombre que pone por obra lo que él está leyendo en la palabra de Dios, él va a tener buen entendimiento. Él va a recibir revelación. Esa revelación solamente puede venir de Dios. ¿Cómo tenía Pedro la revelación de Dios del hecho que Jesús era su Hijo? Porque Pedro estaba permaneciendo en la palabra de Dios. Pedro estaba a los pies de nuestro Señor Jesucristo y en él era la palabra de la vida. Él era ese profeta. Él era aquel profeta de que escribió Moisés y él estaba hablando las palabras de su Padre. Él dijo muchas veces, las palabras que os hablo no son de mí, no son mis palabras. Eran las palabras de su Padre, porque Él era aquel profeta que el Padre dijo que iba a enviar en el mundo. La palabra de Dios es Dios, y esa palabra que es Dios estaba en su Hijo Jesucristo, y Pedro estaba bajo su ministerio, escuchando sus palabras, y en proceso de tiempo, escuchando las palabras de su Señor, las palabras de Dios. Él recibió una revelación de su Padre, de mi Padre, de nuestro Padre en el cielo. Y esa revelación era el hecho que Jesús, este hombre que le estaba hablando, era el Hijo del Dios viviente. Esa es una revelación que viene de la palabra de Dios. No viene de ir a una iglesia, asistir a una iglesia. No viene de estar un miembro de una denominación o organización de hombres. No viene de eso. No viene de teología. No viene de un seminario. No viene de nada de religión. Viene de la palabra de Dios, permaneciendo en la palabra de Dios. Si quieres la misma revelación que tenía Pedro, tienes que estar en el mismo lugar que él estaba, a los pies de Jesús. Cuando Jesús dijo a Pedro y su hermano, síguenme, ¿qué hicieron? Ellos botaron todo lo que estaban haciendo y se fueron para seguir a Jesús. Y le siguieron. No le siguieron un día en la semana, no le siguieron una hora del día, le siguieron. Dieron sus vidas para seguirle. Dedicaron sus vidas para seguirle, sentándose a sus pies para oír sus palabras y para poner por obra sus palabras. Y en fin, Pedro tenía esta revelación. Y Dios quiere dar esta revelación a cualquier persona que le buscaría. Aleluya. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre, y ninguno conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y a aquel a quien el Hijo le quisiere revelar. La única manera para conocer el Hijo de Dios y quién es por la revelación de su Padre. La única manera de recibir esa revelación de su Padre es permanecer en su palabra. Y permaneciendo en su palabra,
Dios quiere revelar a ti quién es su Hijo Jesucristo. Y teniendo esa revelación de quién es su Hijo Jesucristo, estás en la roca. Esa es la roca que es la fundación sobre que dijo a nuestro Señor Jesucristo que iba a edificar su iglesia. Y en este estado, estando sobre la roca, entonces puedes aprender del Hijo quién es el Padre. Porque nadie puede revelar quién es el Hijo sino el Padre, y nadie tampoco puede revelar quién es el Padre sino el Hijo. Entonces, primeras cosas primero, necesitas aprender quién es el Hijo de Dios, porque en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. La vida eterna está en el Hijo de Dios, y Él ha estado enviado en el mundo para hacer los hombres en la imagen de su Padre, porque Él es la imagen de Dios, invisible. Y en tanto cuando conocemos el Hijo de Dios, cuando entendemos que Jesús es el Hijo de Dios, entonces podemos aprender de Él quién es su Padre, porque Él muestra el Padre, porque el Padre está en Él. El Padre está en Él. Y Él es el único que puede mostrar a nosotros el Padre. Vamos a Juan capítulo 14. Juan 14. Felipe dice a Jesús, muéstranos el Padre. Juan 14, 8, dícele Felipe, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido aún, Felipe. El que me ha visto al Padre. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? El Espíritu Santo que estaba en Él se llama el Padre. El Padre estaba en Él. Él está revelando a nosotros el Padre. Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo. No eran las palabras del Hijo de Dios, eran las palabras de su Padre, porque Él era aquel profeta que Moisés escribió que Dios iba a enviar en el mundo. Dice, no las hablo de mí mismo, las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Todo lo que Él dijo e hizo era de su Padre, porque su Padre estaba en Él. Jesús, el Hijo de Dios, nos revela el Padre, porque el Padre estaba en Él. Todo lo que Él habló y dijo era del Padre, porque el Padre estaba haciendo las obras por medio de Él. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Lo dijo otra vez. O si no, creedme por causa de las mismas obras. ¿Quién hizo las obras que estaban hechas por las manos de Jesucristo? El Padre. El Padre. ¿Quién puede calmar el mar? ¿Quién puede echar demonios con su palabra? ¿Quién puede levantar los muertos con su palabra? Dios. Dios. Un hombre no puede hacer eso sin que tenga el poder de Dios. Pero como leemos en Actos 10:38, como Dios ungió a su Hijo Jesucristo con el Espíritu Santo y con poder, esos actos, esos hechos eran de Dios. Dios hizo esas cosas por medio de su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Fue enviado en el mundo para hacer a los hombres en la imagen de Dios por medio de su evangelio, su sepultura y su resurrección. Él murió, fue sepultado y resucitó de los muertos. Y por eso podemos tener vida por su nombre, siendo bautizado en su nombre. Su nombre es Jesús, Jesucristo. Su nombre no es Padre Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Su nombre es Jesús. Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo.
Por eso los apóstoles comenzaron a predicar como que Jesucristo había mandado cuando comenzó a existir el Nuevo Testamento: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Porque el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo. El nombre del Hijo de Dios es Jesús, porque ese es el nombre de su Padre. Y Él es el Cristo, porque es el ungido. Y la persona que tiene la revelación que Jesucristo es el ungido de Dios, que Jesús es el Cristo de Dios, que Jesús es el Hijo del Dios viviente, ese es el hombre que tiene la revelación que Jesucristo ha venido en carne. Porque Jesucristo es el nombre del Padre de nuestro Señor, y por eso nuestro Señor se llama Jesucristo. No era el Hijo de Dios que vino en la carne, porque el Hijo de Dios ya es carne. Un hombre no puede venir en la carne. Lo que vino en la carne, o el que vino en la carne, es el que es un espíritu. Dios ha venido en carne. Dios fue manifestado en carne. Jesucristo ha venido en carne. El que entiende por relación del Padre que Jesús es el Hijo de Dios, llamado por el nombre de su Padre, él entiende y confiesa que Jesucristo ha venido en la carne. Las otras personas que dicen que Jesucristo es otro Dios que se llama Dios el Hijo, y supuestamente para ellos Dios el Hijo vino en la carne, ellos son del anticristo. Ellos son anticristos, dice la Escritura. Aleluya. Pues sí, vamos a leerlo para que no tenga que tomar mi palabra. Vamos a 1 de Juan, capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este tal espíritu es espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Las personas que creen en otro Dios que se llama Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, están confesando que otro Dios vino en la carne. Ellos están confesando que el Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, que Él vino en carne. Pero Él no vino en carne, porque Él no existe. Dios el Hijo no existe, no hay tal Dios en existencia en ningún lado del universo. Y por eso ese Dios no está mencionado en ningún lado en la Escritura. El único verdadero Dios es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, se llama Jesucristo porque ese es el nombre de su Padre. Por eso dice la Biblia que por eso dice la Biblia que el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo. No hay ningún otro nombre dado a los hombres bajo los cielos en que podamos ser salvos. Esto dice la Biblia. Entonces, la revelación de quién es Jesucristo, el hecho que Él es el Hijo de Dios, el ungido de Dios, esta es la roca sobre que está fundada la iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia de Jesucristo. Y contra ella las puertas del infierno nunca podrán, que es la palabra, prevalecer. Nunca prevalecerán las puertas del infierno contra ella. Esa es la roca con que ella está fundada. Ella no se puede mover de allí porque ella no recibió esa revelación de un hombre. Ella recibió esta revelación de Dios. Yo, por la gracia de Dios, tengo esta revelación. Y estoy hablando estas cosas a ti, contigo, para que tú también tengas esta relación de Dios. Si estas cosas no hacen sentido para ti, es porque has estado confundido por el acto de ir a la iglesia, por tus líderes religiosos. Te han confundido con teología y todas las doctrinas de Roma, que la Biblia dice que es hechicería.
Pero si tú crees la palabra de Dios y si tú escudriñas las Escrituras, encontrarás que las cosas que te estoy diciendo en el nombre de Jesucristo y por tu Espíritu son la verdad. Y recibirás también del mismo fuente de lo que yo tengo esta revelación de Dios mismo, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el ungido de Dios. No es otro Dios, es el Hijo de Dios, como dice la Escritura. El que tiene oídos para oír, oiga.